Bienvenidos. Esta noche les traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Relatos de brujas, maldiciones y encuentros inexplicables. Antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Según las estadísticas, más de la mitad de las personas que están viendo los videos aún no están suscritos. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. Es gratis y me ayudas a traerte más historias como estas. Ahora sí, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para el terror. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que suceden en la oscuridad de nuestras habitaciones, cuando todos duermen y las sombras cobran vida. A veces, esas cosas vienen por lo que más amamos. Esta es la historia de Claudia, una madre de Veracruz que vivió algo que ninguna mujer debería vivir jamás. Lo que les voy a contar no es un cuento para asustar niños. Es algo que realmente pasó, algo que ella misma me contó con lágrimas en los ojos, semanas después de aquella horrible noche. Y créanme, después de escucharla, nunca volví a dormir igual. Mi nombre es Claudia y soy de un pequeño pueblo en Zacatecas. Tengo 32 años y hace apenas 3 meses di a luz a mi primer hijo, un hermoso bebé al que llamamos Miguel. Mi esposo Roberto y yo estábamos tan felices, habíamos esperado tanto tiempo para ser padres. Arreglamos su cuarto con tanto amor, pintamos las paredes de azul cielo, compramos su cuna y todos sus juguetes. Todo parecía perfecto, pero desde que llegamos del hospital con Miguel, sentí algo extraño en la casa. No puedo explicarlo bien. Era como si alguien nos observara todo el tiempo. Al principio pensé que eran solo mis nervios de madre primeriza. Ya saben cómo es. Una se preocupa por todo, por cada ruidito que hace el bebé, por si respira bien, por si tiene frío o calor. Roberto me decía que estaba exagerando, que todo estaba bien. Las primeras 2 semanas fueron normales. Bueno, tan normales como pueden ser con un recién nacido en casa. Miguel lloraba por las noches. Yo me levantaba a darle de comer, lo cambiaba, lo arrullaba hasta que se volvía a dormir. Roberto trabajaba mucho y llegaba cansado, así que casi siempre era yo la que atendía al niño en las madrugadas. Me sentía agotada, con unas ojeras enormes, pero feliz. Era mi bebé, mi angelito. Todo cambió una noche de octubre. Recuerdo que era viernes porque Roberto había llegado temprano del trabajo. Cenamos juntos, vimos un rato la televisión y nos fuimos a dormir como a las 11 de la noche. Miguel dormía en su cuna al lado de nuestra cama. Yo siempre dejaba la cuna cerca para poder vigilarlo. Esa noche me quedé dormida casi de inmediato. Estaba tan cansada. No sé qué hora era cuando desperté. La habitación estaba oscura. Solo entraba un poco de luz de la calle por la ventana. Abrí los ojos lentamente y lo primero que vi fue la cuna de Miguel. Él estaba dormido, respirando tranquilo. Iba a cerrar los ojos de nuevo cuando algo me hizo voltear hacia la izquierda, y ahí estaba ella. Había una mujer sentada en mi cama. En mi cama. A solo unos centímetros de mí. Mi corazón se detuvo. No podía ser real. No podía estar pasando. Pero ahí estaba, tan real como yo misma. Era una mujer delgada, vestida completamente de negro. Su piel era muy pálida, casi gris. Tenía el cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros. Pero lo peor, lo que nunca voy a poder olvidar, era su cara. Estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa horrible, demasiado grande, con demasiados dientes. Sus ojos eran completamente negros, sin nada de blanco. Y estaba mirando hacia la cuna de Miguel. Estaba mirando a mi bebé con esa sonrisa espantosa. Quise gritar pero no pude. Mi cuerpo no me respondía. Traté de moverme, de estirar el brazo para tocar a Roberto, pero era como si estuviera paralizada. Podía mover los ojos. Podía respirar, pero nada más. La mujer seguía ahí, sentada, mirando a mi hijo. No se movía. Solo sonreía. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos, no lo sé. Pero finalmente logré mover un poco los dedos, luego la mano, y con toda la fuerza que pude reunir, grité. Fue un grito horrible, lleno de terror. Roberto despertó de golpe, confundido.
encendiendo la lámpara de la mesa de noche. Y en ese instante, la mujer desapareció. Simplemente ya no estaba. Como si nunca hubiera estado ahí. Roberto me preguntaba qué pasaba, por qué había gritado. Yo temblaba de pies a cabeza señalando hacia donde había estado sentada esa cosa. Le conté todo, llorando, abrazándome a él. Él revisó toda la habitación, abrió el closet, miró debajo de la cama. No había nadie. Entonces me fijé en algo que me heló la sangre. La ventana de nuestra habitación estaba abierta, completamente abierta. Y yo estaba segura, absolutamente segura, de que la había cerrado antes de acostarme. Siempre cerraba todas las ventanas por las noches. Me levanté temblando y fui a cerrarla. Mientras lo hacía, miré hacia afuera, hacia el jardín oscuro, y por un segundo, solo por un segundo, creí ver una figura negra parada entre los árboles. Cerré la ventana de un golpe y corrí a revisar a Miguel. Él seguía dormido, tranquilo, ajeno a todo lo que había pasado. Roberto trató de calmarme. Me dijo que había sido una pesadilla, que probablemente había sido parálisis del sueño. Había escuchado de eso antes, cuando tu cuerpo está dormido, pero tu mente despierta y tienes alucinaciones. Pero yo sabía que no había sido eso. Esa mujer había sido real, tan real como mi esposo o mi hijo. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé despierta, sentada en la cama, vigilando la cuna de Miguel. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Roberto se durmió otra vez, pero yo no podía. No podía cerrar los ojos sin ver esa sonrisa horrible, esos ojos negros mirando a mi bebé. Al día siguiente me sentía terrible. No había dormido nada y cada vez que cerraba los ojos veía a esa mujer. Roberto se fue a trabajar y yo me quedé sola con Miguel. Traté de actuar normal, de hacer mis cosas de siempre, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Revisé todas las ventanas de la casa 3 o 4 veces. Me aseguré de que todas estuvieran bien cerradas. Miguel estuvo tranquilo todo el día. Comió bien, durmió sus siestas. Yo lo cargaba todo el tiempo. No quería dejarlo solo ni un segundo. Cuando llegó la noche sentí que el miedo regresaba. No quería dormir, no quería cerrar los ojos, pero estaba tan cansada que eventualmente me quedé dormida. Y ahí empezaron los sueños. Soñé que estaba en mi habitación, acostada en mi cama. Todo estaba oscuro, pero yo podía ver la cuna de Miguel. De repente, la puerta de la habitación se abría lentamente, y entraba ella, la mujer de negro. Caminaba despacio hacia la cuna, sin hacer ruido. Yo intentaba levantarme, intentaba gritar, pero mi cuerpo no respondía. Ella llegaba hasta la cuna, y se inclinaba sobre mi bebé. Extendía sus manos pálidas hacia él. Desperté gritando otra vez. Roberto me abrazó tratando de calmarme. Me dijo que solo había sido una pesadilla, pero yo sabía que era algo más. Esa cosa quería a mi hijo. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche soñaba lo mismo. La mujer de negro entrando a la habitación, acercándose a Miguel, y cada noche despertaba gritando, sudando, con el corazón saliéndose de mi pecho. Roberto empezaba a preocuparse por mí. Me decía que necesitaba descansar, que tal vez debería ir al doctor, pero yo no estaba loca. Esa cosa era real. Una mañana, una semana después de la primera aparición, fui a revisar a Miguel a su cuna como siempre. Él estaba despierto, moviendo sus manitas. Lo cargué para cambiarlo y entonces lo vi. Mi sangre se congeló. En sus bracitos había unas marcas rojas como rasguños, pero extrañas. No eran marcas normales. Parecían huellas de dedos muy delgados y largos. Empecé a temblar. Miguel no tenía esas marcas la noche anterior. Yo lo había revisado antes de acostarlo. Estoy segura. Además, cuando lo había acostado la noche anterior, lo puse en el centro de la cuna como siempre. Pero esa mañana lo encontré casi en la orilla, cerca del borde. Como si alguien lo hubiera movido. Como si alguien lo hubiera estado cargando. Llamé a Roberto al trabajo llorando, tratando de explicarle lo que había encontrado. Él dijo que tal vez Miguel se había arañado solo, que los bebés hacen eso.
Pero yo sabía que no. Esas marcas no eran normales. Le tomé fotos con mi teléfono. Necesitaba tener prueba de lo que estaba pasando. Esa tarde fui a visitar a mi suegra. Ella es una señora mayor, muy católica, que sabe mucho de estas cosas. Cuando le conté lo que estaba pasando, su cara cambió, se puso muy seria, me preguntó todos los detalles, cómo era la mujer, qué hacía, las marcas en Miguel. Cuando terminé de contarle, ella suspiró y me miró con tristeza. Me dijo que en nuestro pueblo había historias antiguas, historias de mujeres que venían por la noche a llevarse a los bebés. Las llamaban brujas, aunque no sabía si realmente eran eso. Decía que había formas de protegerse, métodos antiguos que su abuela le había enseñado. Me explicó que tenía que poner unas tijeras abiertas en forma de cruz debajo del colchón de Miguel. Las tijeras, me dijo, cortan la maldad. También me dijo que pusiera un espejo cerca de la cuna, frente a la ventana. Los espejos, según ella, confunden a estas cosas. No pueden ver su reflejo y se asustan. Yo estaba desesperada. Haría cualquier cosa para proteger a mi hijo. Ese mismo día compré unas tijeras nuevas y un espejo pequeño. Cuando llegué a casa, hice exactamente lo que mi suegra me había dicho. Abrí las tijeras y las puse en forma de cruz debajo del colchón de la cuna. Colgué el espejo en la pared cerca de la ventana, apuntando hacia afuera. Roberto pensaba que me estaba volviendo loca. Me decía que esas eran supersticiones, que nada de eso iba a servir. Pero yo no le hacía caso. Haría lo que fuera necesario. Esa noche, antes de acostarme, recé. Recé como no había rezado en años. Le pedí a Dios, a la Virgen, a todos los santos que protegieran a mi bebé, que alejaran a esa cosa de mi hijo. Me acosté pero no pude dormir. Me quedé despierta mirando hacia la cuna. Las horas pasaban lentamente. Roberto dormía a mi lado. Todo estaba en silencio. Tal vez, pensé, tal vez las tijeras y el espejo sí funcionaban. Tal vez esa cosa ya no volvería, pero estaba equivocada. Como a las 3 de la mañana escuché algo, un rasguño suave en la ventana. Mi corazón empezó a latir rápido. Volteé hacia la ventana y casi me desmayo. Ahí estaba ella. Afuera, del otro lado del vidrio, su cara pálida pegada a la ventana, mirando hacia adentro, sonriendo. Esa misma sonrisa horrible. Sus manos largas y pálidas tocaban el cristal, arañándolo suavemente. No podía moverme. No podía respirar. Ella me miraba directamente a los ojos. Y entonces, muy despacio, movió la cabeza hacia un lado, como estudiándome. Como si estuviera decidiendo qué hacer. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar en voz baja. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando abrí los ojos de nuevo, ella seguía ahí. Pero ya no me miraba a mí. Miraba a Miguel. Algo dentro de mí se rompió. Era mi hijo, mi bebé. No iba a dejar que esa cosa se lo llevara. Salté de la cama y corrí hacia la ventana, gritando. Le grité que se fuera, que dejara a mi hijo en paz. Roberto despertó asustado. Encendió la luz. Y cuando miré de nuevo hacia la ventana, ella ya no estaba. Pero yo sabía que no se había ido. Sabía que estaba ahí afuera, en la oscuridad, esperando. Los siguientes días fueron horribles. Yo casi no dormía. Me quedaba despierta todas las noches, vigilando. A veces la veía en la ventana, otras veces no. Pero siempre sentía su presencia. Sabía que estaba cerca. Roberto ya no sabía qué hacer conmigo. Hablaba de llevarme con un doctor, con un psicólogo. Pero yo no estaba loca. Una noche, Roberto tuvo que ir de emergencia al hospital. Su papá se había sentido mal y necesitaban llevarlo. Me suplicó que fuera con él, que no me quedara sola. Pero yo no quería mover a Miguel. Hacía frío afuera y el bebé estaba dormido. Le dije que estaría bien, que cerrara bien todas las puertas y ventanas antes de irse. Él lo hizo. Revisó toda la casa conmigo, cerró todo con llave. Me abrazó y me dijo que volvería lo más pronto posible, que no me preocupara. Me quedé sola con Miguel. Lo cargué un rato, lo arrullé, le canté.
Él estaba tan tranquilo, tan inocente. No sabía del peligro que lo rodeaba. Lo acosté en su cuna con mucho cuidado. Las tijeras seguían ahí, debajo del colchón. El espejo colgaba en la pared. Me acosté en mi cama, pero no cerré los ojos. No iba a dormir, no esa noche. Pero estaba tan cansada. Llevaba días casi sin dormir. Y sin darme cuenta, poco a poco, me fui quedando dormida. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté de golpe con una sensación horrible en el pecho. La habitación estaba oscura. Demasiado oscura. Y entonces sentí algo. Un olor extraño. Como a tierra mojada y algo más. Algo podrido. Volteé hacia la cuna de Miguel y mi corazón se detuvo. Ella estaba ahí, inclinada sobre la cuna, sobre mi bebé. Sus manos largas y pálidas lo tocaban, y estaba haciendo algo horrible. Tenía su cara cerca del bebé, demasiado cerca, como si lo estuviera chupando, como si le estuviera quitando algo. Grité con toda mi alma. Me levanté de la cama y corrí hacia ella, pero cuando llegué a la cuna, ella ya no estaba. Había desaparecido como humo. Y entonces miré a Miguel. Estaba quieto, demasiado quieto. Su piel estaba pálida, fría. Lo cargué, lo sacudí suavemente, lo llamé por su nombre. Pero él no respondía. No lloraba. No se movía. Sus ojitos estaban cerrados. Su boquita estaba abierta. Le toqué el pecho buscando su corazón, pero no sentí nada. Nada. Mi bebé estaba frío. Estaba vacío. Empecé a gritar. No recuerdo bien qué pasó después. Llegaron los vecinos. Llamaron a una ambulancia. Llamaron a Roberto. Todo fue un caos. Los paramédicos llegaron y trataron de revivirlo, pero ya era muy tarde. Mi Miguel ya no estaba. En el hospital me dijeron que había sido muerte de cuna, que a veces pasa, que los bebés a veces simplemente dejan de respirar, que no era mi culpa. Pero yo sabía la verdad, yo sabía qué había pasado. Esa cosa se lo había llevado. Esa bruja, esa mujer de negro, le había quitado la vida a mi bebé mientras yo dormía. Roberto no me creyó. Nadie me creyó. Todos pensaban que estaba loca por el dolor. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que pasó esa noche. Pasaron los días, el funeral, el entierro. Todo fue como una pesadilla de la que no podía despertar. Mi casa se sentía vacía sin Miguel. Su cuna seguía ahí, vacía. Sus juguetes, su ropa. Todo seguía ahí menos él. Roberto y yo ya casi no hablamos. Él me mira con tristeza, con preocupación, pero no me entiende. Nadie me entiende. Por las noches, cuando todo está oscuro, a veces la veo, parada en el jardín, mirando hacia mi ventana, sonriendo. Esa misma sonrisa horrible. Sé que sigue ahí, esperando. No sé si vendrá por mí algún día. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sé es que me quitó lo que más amaba en este mundo. Me quitó a mi hijo. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer para recuperarlo. Si algún día tienen un bebé, por favor, cuídenlo. No cierren los ojos ni por un segundo, porque hay cosas en la oscuridad, cosas que vienen por los inocentes, y una vez que se los llevan, ya no regresan. Que Dios los proteja a todos. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que uno vive y que te cambian para siempre. Yo nunca creí en brujas, en maleficios, en esas historias que contaban las abuelas para asustar a los niños. Pensaba que todo eso eran supersticiones de gente ignorante, cosas del pasado. Pero lo que viví en aquel pueblo de Chiapas en 1999 me demostró que hay fuerzas oscuras que existen, que acechan, que esperan el momento perfecto para atacar. Y cuando lo hacen, no hay vuelta atrás. Me llamo Elsa y soy de un pequeño pueblo en Chiapas. Acababa de tener a mi primera hija, una niña hermosa que llenó mi vida de alegría. Mi esposo trabajaba en el campo y yo me quedaba en casa cuidando a la bebé. Vivíamos en una casita sencilla, con un patio grande y un árbol de mango que daba buena sombra. Todo parecía normal, todo parecía estar bien.
Pero había algo que me inquietaba desde que llegamos a esa casa. Frente a nuestra propiedad, del otro lado del camino de tierra, había un árbol enorme y viejo. Sus ramas retorcidas se extendían como brazos esqueléticos hacia el cielo. Y debajo de ese árbol, todos los días, se sentaba una anciana. La primera vez que la vi fue una mañana cuando salí a tender la ropa. Ahí estaba ella, inmóvil como una estatua, mirando directamente hacia mi casa. Vestía de negro, con un rebozo oscuro que le cubría la cabeza. Su piel era arrugada como papel viejo y sus ojos, aunque estaba lejos, parecían penetrantes. Al principio no le di importancia. Pensé que tal vez era una vecina que disfrutaba sentarse bajo la sombra. Pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que algo no estaba bien. La anciana llegaba muy temprano en la mañana, cuando apenas salía el sol, y se quedaba ahí hasta que oscurecía. Nunca se movía. Nunca hablaba con nadie, solo miraba. Y siempre, su mirada estaba fija en mi casa, en mis ventanas, como si estuviera esperando algo. Le comenté a mi esposo sobre la anciana, pero él me dijo que no me preocupara, que probablemente era alguna señora del pueblo que no tenía nada mejor que hacer. Traté de convencerme de que tenía razón, pero algo en mi interior me decía que había algo malo en esa mujer. Algo que no podía explicar, pero que sentía en los huesos. Mi hija comenzó a llorar mucho por las noches. No era un llanto normal de bebé, era un llanto desesperado, como si algo la asustara. Me levantaba una y otra vez para calmarla, pero nada funcionaba. Le daba el pecho, la mecía, le cantaba, pero ella seguía llorando con una angustia que me partía el corazón. Mi esposo estaba tan cansado por el trabajo que apenas se despertaba. Yo pasaba las noches en vela, agotada y preocupada. Una de esas noches, mientras intentaba dormir a mi hija, escuché un ruido extraño que venía del patio. Era un sonido como de algo grande arrastrándose, acompañado de un gorgoteo gutural que me heló la sangre. Me levanté despacio, con mi hija en brazos, y me asomé por la ventana de la cocina que daba al patio trasero. Lo que vi me dejó paralizada. Había un animal enorme en medio del patio. Al principio pensé que era un perro grande, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que era un guajolote. Pero no era un guajolote normal, era descomunal, del tamaño de un hombre agachado. Sus plumas brillaban con un tono oscuro bajo la luz de la luna, y sus ojos reflejaban un brillo rojizo antinatural. El animal caminaba de un lado a otro, como si estuviera buscando algo, como si estuviera vigilando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Apreté a mi hija contra mí y retrocedí de la ventana. El guajolote giró su cabeza hacia donde yo estaba, como si me hubiera sentido, y soltó un sonido horrible, mezcla de graznido y risa. Me quedé quieta, rogando que no entrara, rogando que se fuera. Después de lo que pareció una eternidad, el animal se alejó lentamente y desapareció en la oscuridad. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentada en la cama, abrazando a mi hija, esperando que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, salí corriendo al patio para ver si había alguna señal de lo que había visto. No había nada. Ni huellas, ni plumas. Nada. Pero yo sabía lo que había visto. No había sido una pesadilla ni mi imaginación. Ese animal había estado ahí. A la mañana siguiente le conté a mi esposo lo que había visto. Él me miró con preocupación, pero también con algo de escepticismo. Me dijo que tal vez había sido el cansancio, que llevaba muchas noches sin dormir bien. Pero yo sabía que no era eso. Decidí hablar con doña Mercedes, nuestra vecina más cercana, una señora mayor que había vivido en el pueblo toda su vida. Cuando fui a visitarla esa tarde le conté todo. Le hablé de la anciana bajo el árbol, de los llantos de mi hija, del guajolote gigante. Doña Mercedes me escuchó en silencio, y conforme yo hablaba, su rostro se fue poniendo más y más serio. Cuando terminé, ella suspiró profundamente y me tomó de las manos. Me dijo que esa anciana no era una persona normal. Era una bruja que vivía en las afueras del pueblo. Hacía años que rondaba por ahí, buscando niños recién nacidos para chuparles la vida. Doña Mercedes me explicó que las brujas podían transformarse en animales, que el guajolote que yo había visto era ella, vigilando mi casa,
esperando el momento de atacar a mi hija. Me quedé helada al escuchar eso. No podía creer lo que estaba oyendo, pero al mismo tiempo todo tenía sentido. Doña Mercedes me dijo que tenía que proteger mi casa. Me enseñó a poner agua bendita en las esquinas de cada habitación, en el marco de las puertas y en las ventanas. También me dijo que pusiera tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la cuna de mi hija, y que todas las noches, antes de dormir, pusiera mi sombrero boca abajo cerca de la entrada. Según ella, estas protecciones mantendrían a la bruja alejada. Me regaló una botella de agua bendita que había conseguido en la iglesia del pueblo, y me hizo prometer que haría todo exactamente como me había dicho. Esa misma tarde, hice todo lo que doña Mercedes me había indicado. Puse el agua bendita en todos los lugares que me dijo, coloqué las tijeras bajo la cuna de mi bebé y dejé mi sombrero volteado en la entrada. Mi esposo me vio hacer todo esto, y aunque no dijo nada, noté que estaba incómodo. Él no creía en estas cosas, pero respetó lo que yo estaba haciendo porque sabía que estaba asustada. Esa noche, mi hija durmió tranquila por primera vez en semanas. No lloró ni una sola vez. Yo también pude descansar un poco, aunque me mantuve alerta, despertándome cada cierto tiempo para asegurarme de que todo estuviera bien. A la mañana siguiente, cuando salí de la casa, vi que la anciana no estaba bajo el árbol. El lugar donde siempre se sentaba estaba vacío. Sentí un alivio enorme. Las protecciones habían funcionado. Pasaron varias semanas y la anciana no volvió a aparecer. Mi hija estaba bien, dormía mejor, y yo empecé a relajarme. Comencé a pensar que tal vez todo había sido una coincidencia, que quizás la anciana solo era una señora rara del pueblo y nada más. Empecé a descuidar las protecciones. Algunas veces olvidaba renovar el agua bendita, otras veces no ponía el sombrero en su lugar. Mi esposo me decía que ya no me preocupara tanto, que todo estaba bien. Una noche, después de un día particularmente cansado, me fui a dormir sin poner el sombrero boca abajo. Solo lo dejé ahí, en la mesa, sin voltear. Estaba tan cansada que ni siquiera lo pensé 2 veces. Me acosté junto a mi hija y me quedé dormida casi inmediatamente. Era un sueño profundo, de esos en los que uno no sueña nada, solo existe la oscuridad. Desperté de golpe sin saber qué hora era ni qué me había despertado. La habitación estaba sumida en una oscuridad densa, antinatural. Traté de moverme, pero no pude. Era como si mi cuerpo estuviera paralizado. Podía ver, podía escuchar, podía sentir, pero no podía moverme. Entonces la vi. Inclinada sobre la cuna de mi hija estaba la anciana. Su rostro arrugado estaba a centímetros del rostro de mi bebé y se estaba riendo. Era una risa baja y siniestra que hacía que se me erizara cada pelo del cuerpo. Sus ojos brillaban en la oscuridad con ese mismo tono rojizo que había visto en el guajolote. Tenía la boca abierta y pude ver que no tenía dientes, solo encías negras y una lengua larga y oscura que se movía como una serpiente. Mi hija estaba dormida, ajena a lo que estaba pasando, pero yo podía verlo todo. La bruja acercó su boca al cuello de mi bebé, preparándose para chuparle la vida. Yo intentaba gritar, intentaba moverme, pero mi cuerpo no respondía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras veía impotente cómo esa criatura se disponía a atacar a mi hija. Entonces, en medio de mi desesperación, algo dentro de mí se rompió. Con toda la fuerza de mi voluntad, con todo mi amor de madre, logré mover mis labios. Comencé a rezar. Primero fue un susurro apenas audible, pero conforme seguía, mi voz se hizo más fuerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las palabras salían de mi boca como un torrente de luz en medio de la oscuridad. La bruja giró su cabeza hacia mí con una velocidad antinatural. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y rabia. Siguió rezando, cada vez más fuerte, cada vez con más convicción. El cuerpo de la bruja comenzó a temblar y retrocedió de la cuna. Soltó un grito que nunca olvidaré mientras viva. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, una mezcla de aullido animal y lamento humano que hizo vibrar las paredes de la casa. La bruja salió corriendo de la habitación con una velocidad imposible para alguien de su edad.
Escuché cómo derribaba cosas a su paso, cómo abría la puerta de golpe y desaparecía en la noche. En cuanto se fue, pude mover mi cuerpo nuevamente. Me levanté de inmediato y tomé a mi hija en brazos. Ella seguía durmiendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Mi esposo despertó asustado por el ruido. Le conté lo que había pasado y esta vez no dudó de mí. Vio el terror en mis ojos y supo que decía la verdad. Esa misma noche, volvimos a poner todas las protecciones. Renovamos el agua bendita, pusimos las tijeras, colocamos el sombrero boca abajo. Pero yo sabía que algo había cambiado. La bruja había estado dentro de mi casa, había estado a punto de llevarse a mi hija. Desde esa noche, nunca volvimos a ver a la anciana bajo el árbol. Nunca más apareció el guajolote en el patio. Pero yo sé que sigue ahí afuera, en algún lugar del pueblo, esperando, buscando otra víctima. Nos mudamos de esa casa tan pronto pudimos. No podíamos quedarnos ahí sabiendo lo que había pasado. Mi hija creció sana, pero hay algo en ella que siempre me ha inquietado. A veces, cuando está jugando sola, se queda viendo hacia algún punto vacío de la habitación y sonríe. Otras veces despierta en medio de la noche y me pregunta quién es la señora que la visita en sus sueños. Yo le digo que no hay ninguna señora, que solo fueron pesadillas, pero en el fondo sé la verdad. La bruja no pudo llevársela esa noche, pero dejó su marca. Una marca invisible que nunca se irá. Y aunque han pasado muchos años desde aquello, todavía hay noches en las que despierto con el corazón acelerado, sintiendo que alguien me está observando desde las sombras. Todavía escucho a veces ese grito aterrador que dio la bruja antes de irse. Y sé que mientras mi hija viva, esa criatura estará ahí, esperando, acechando, lista para terminar lo que comenzó aquella noche de 1999. Porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar. Cosas que uno vive y que te persiguen para siempre. Y lo peor de todo es saber que no hay escapatoria, que no hay final feliz. Solo la certeza de que el mal existe y que una vez que te marca, nunca te deja ir.